Aprender las 4 reglas, obedecer, memorizar, tener un solo libro para todo, que con suerte se heredaba de los mayores, y recibir doctrina. Hoy miramos al pasado de la escuela. Una sociedad próspera es la que invierte en educación y en cultura. Saludos, bienvenidos a una nueva edición de La Lengua Desatada. Hoy les hablamos de nuevo desde el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, un edificio imprescindible que se encuentra en la Plaza de los Bandos y que hace eso, memoria de nuestra historia reciente. Tantas cosas hay que conocer y de una u otra manera lo que les contábamos la semana pasada y lo que hoy les vamos a contar tiene mucho que ver con eso también, con la memoria, con hacer memoria de, en nuestro caso, cómo era la educación de hace no tantos años. Estamos precisamente en una de las salas de este Centro Documental de la Memoria Histórica, una sala de exposiciones donde nos encontramos estos días con esta muestra que aquí tienen, Fotógrafos, la voluntad de contar, una obra de Enrique Cano, del fotógrafo Enrique Cano, que ha querido recoger, en este caso, las imágenes de los propios fotógrafos. Ellos son los protagonistas de la exposición y junto a ellos aparecen en pequeño algunas de las fotografías que han realizado y que dan buena cuenta de momentos históricos muy relevantes. Yo recomendaría a todos que vengan a ver esta exposición aquí en la Plaza de los Bandos. Bueno, dicho esto, les voy a contar eso, porque estamos aquí hoy, porque vamos a hablar de educación, de la educación del pasado. Lo vamos a hacer en torno a un libro que a lo mejor algunos de los que ahora nos ven han utilizado, o si no ellos, sus padres, o si no sus abuelos. Todo el mundo ha oído hablar de la Enciclopedia Álvarez. Y aquí tenemos a una persona que la ha estudiado de arriba abajo, que sabe todo sobre ella, que es el profesor de la Facultad de Ciencias Sociales, doctor en Historia y Antropología Social y Cultural, Arsenio da Costa. Arsenio, bienvenido a La Lengua Desatada. Muchísimas gracias por habernos dicho que sí a estar en esta charla. Gracias por invitarme. Encantadas estamos de tenerte aquí, como digo, para hablar de la Enciclopedia Álvarez, porque tú, además de ser profesor aquí en Salamanca, en la facultad, eres el director de la Casa Museo Antonio Álvarez, de la Casa del Maestro, así se llama, en Ceadea de Aliste, que es un pueblecito de Zamora. Y allí me decías, bueno, creasteis este pequeño museo que es modesto, que está hecho con no tantos recursos como a lo mejor otros edificios mucho más grandes, pero que tiene ese valor enorme de rescatar la memoria de este hombre, ¿no? Del creador de la Enciclopedia Álvarez, que fue toda una revolución. ¿Cómo se os ocurrió decir, venga, vamos a destacar cómo se merece a esta figura tan importante? Pues habría que empezar diciendo que la idea no fue mía en absoluto, sino más bien del pueblo. El propio pueblo, de donde era natural Antonio Álvarez, quería hacerle un homenaje, se les había ocurrido esta idea y la verdad es que les cogió la pandemia de por medio y lo que hicimos algunas personas que nos hemos dedicado, yo profesionalmente al ámbito de los museos, os vamos a echar una mano, pero la idea es pura del pueblo, o sea, hay que reconocer que era una idea muy bonita, que es una idea que surge de abajo y en la que algunos hemos podido apoyar pues con los saberes y con los conocimientos que tenemos más o menos técnicos. Yo no soy en absoluto experto en educación, ni en historia de la educación, ni en la Enciclopedia Álvarez, y he podido aprender mucho gracias a la gente de este pueblo y también a la gente que ha contribuido pues entregando objetos, piezas y sobre todo muchos ejemplares de la enciclopedia. Me decías ahora, antes de comenzar aquí esta grabación, que en realidad es Museo Antonio Álvarez, pero es la Casa del Maestro. Y la palabra maestro es la primera que yo quiero destacar aquí, antes de adentrarnos en la figura de Antonio Álvarez, porque parece que está un poco cayendo en desuso, ¿no? Ahora ya decimos profesores de primaria, profesores de secundaria, y muy poco usamos esa palabra tan preciosa, ¿no? Sí, supongo que es cuestión de las modas, ¿no? De las modas que se van instalando en el lenguaje en nuestra sociedad. En el caso de Ceadea, el edificio se sigue llamando así, se llamaba tradicionalmente así. La gente no conoció este edificio en su uso original como escuela, estaba abandonado y cuando se recuperó, quisimos también recuperar el nombre, Casa del Maestro, Museo Antonio Álvarez. Aunque el museo está dividido, digamos, en 2 secciones, aunque es un cuerpo único, es pequeñito, es muy sostenible, lo pensamos así, gastar poco, pero gastarlo bien y sobre todo que tuviera un mantenimiento fácil,
que fuera fácil de visitar también. Entonces, digamos, escogimos dos temáticas. Uno, Antonio Álvarez y su obra, la enciclopedia, fundamentalmente, y por otro lado, hacer una reflexión sobre la escuela rural durante el franquismo. Además, durante esa primera fase del franquismo que es tan característica, pero específicamente la escuela rural, es lo que nos interesaba destacar. Es un homenaje a la escuela rural, por supuesto a Antonio Álvarez y al maestro en general, al maestro y a la maestra, porque tenemos la idea, no sé si errónea, de que había más maestras que maestros en esa época. ¿Es así? No, no necesariamente. Hombre, justo después de la guerra, por las circunstancias, hay un déficit de maestros varones, pero bueno, que se suple enseguida, ¿no? Yo creo que la distinción más interesante es entre, antes lo comentabas, ¿no? El lenguaje se ve bien, entre esos colegios y esas escuelas rurales, o sea, el colegio, la escuela urbana y la escuela rural, que tenían diferencias muy significativas. Y la palabra maestro, retomando lo que planteabas, es una palabra preciosa, maestro, maestra, ¿no? A mí me gusta más que la de profesor, que parece que nos lleva a un ámbito más profesionalizante, ¿no? La persona que es experta en una determinada materia, pero maestro habla más de la transmisión de conocimiento e incluso un poquito más, ¿no? De enseñar a ser, no solo en conocimientos, aunque ciertamente la escuela durante el franquismo estaba muy centrada en conocimientos muy específicos y otros muy genéricos que ahora mismo nos sorprenden. Claro. Precisamente la Enciclopedia Álvarez, todos tenemos en mente que era un libro que recopilaba muchos saberes, como luego veremos, pero que también, sobre todo, mandaba unos mensajes de mucha doctrina, ¿no?, del nacionalcatolicismo. ¿Esto es así? ¿Era un libro muy franquista? No sé si es justo calificarlo como tal. Quiero decir, el proyecto de la Enciclopedia Álvarez surge de don Antonio, como un proyecto muy animado por sus compañeros, porque él era una persona muy rigurosa, muy sistemática y había hecho una especie de apuntes, porque no había unos materiales, digamos, organizados, ¿no? Después de la ley del 45 había una especie de vacío y este hombre, que era una hormiguita, pues tenía unos apuntes y dicen sus compañeros, esto es muy útil, ¿por qué no lo publicas? Entonces, para publicarlo en el año 51 lo que tiene que pasar es por una serie de censuras, no solo la política, sino también la religiosa, ojo, que además está el Nihil obstat en las primeras ediciones y en las siguientes, y entonces él lo que tiene que hacer es ajustar los contenidos a los cuestionarios nacionales, es decir, a lo que mandaba el régimen. Y ahí se ponía esto que nos has dicho, Nihil obstat, que es sí, no hay ningún impedimento. Eso es. Adelante con ello, ¿no? Sí, entonces Antonio Álvarez lo que hace es reunir lo que él considera que son los conocimientos que deben tener los distintos niveles educativos, sobre todo en la educación obligatoria, que es hasta los 12 años, organizarlos por materias dentro de una misma obra y después tiene que introducir, casi podríamos decir como una especie de anexo, todas esas materias referidas a doctrina política, que por cierto es distinta para chicos y para chicas, pero eso está perfectamente tasado, y también cuestiones que nos sorprenden mucho ahora, pues lo que podríamos decir educación social o educación, bueno, entonces no existía para la ciudadanía. Claro, lo que ahora llamamos educación para la ciudadanía, ¿no? Entonces solo era la educación que se consideraba imprescindible para los niños y para las niñas de aquella época, ¿no? Y muy centrado, obviamente, o muy mediatizado, al menos en estos años, hasta los años 70, desde luego, que Villar Palasí, el ministro, saca la nueva ley, en la que nos educamos mucho, que es la famosa ley de la EGB, de la Educación General Básica, que ya se revoluciona completamente los contenidos. Hasta ese momento es lo que dictaba el Estado, un Estado muy mediatizado, evidentemente, por la Iglesia Católica y, claro, bueno, y por la Falange, y una ideología muy, muy dura. Era lo que tocaba en aquel momento. Era muy dura la escuela, por los testimonios que cuentan las personas que lo vivieron, con mucha disciplina, y de ahí vienen cosas como la letra con sangre entra, ¿no?, que era aquella cosa tan bárbara que se decía en aquel momento. La disciplina era fundamental en la escuela, ¿no? Hombre, nuestro país era un país muy violento.
y la violencia se ejercía por doquier, no solo la violencia política, sino que también estaba en las casas. Esto no era una cuestión de la escuela. La figura del maestro o de la maestra también era una figura de autoridad. Por cierto, ahora hay un debate acerca de si se debería recuperar pues, ese concepto de autoridad para los enseñantes. Es un debate difícil. Sí, un debate abierto ahora mismo, sí. Pero, ojo, fíjate, no sé yo si nuestra sociedad ahora mismo es menos violenta, al menos en distintos planos. Obviamente a ningún profesor o profesora se le ocurriría pegarle a un estudiante, no, sería una cosa inconcebible, pero en básica y sobre todo en secundaria estamos viendo ahora mismo casos de violencia muy radicales. Lamentablemente lo hemos visto en estos últimos meses con casos de suicidios de jovencitas, fundamentalmente. Y esa es una violencia que se está ejerciendo utilizando un mecanismo que aparentemente es neutro, como pueden ser las redes sociales, pero que están ejerciendo una presión terrible, ¿no? Claro, no ahora sé hemos si encontrado menos este problema entre los propios estudiantes, Sí. el ejercer esa violencia que en aquel momento se ejercía de arriba a abajo con esa jerarquía tan enorme que tenía el maestro, ¿no? el profesor. También hay otra expresión que quiero traer aquí, en este programa en el que hablamos de lengua, que es la expresión aprender de memoria, porque he copiado esta frase que dice la enciclopedia Álvarez: solo se sabe lo que se recuerda, esto lo decía Antonio Álvarez, solo se sabe lo que se recuerda y para recordar hay que aprender de memoria. Esto también, cómo han cambiado las cosas, ¿no? Porque la memoria ahora está mucho más desprestigiada, la memoria en el cole, ¿no? Aprenderse los ríos, los reyes godos, todo esto parece que no tiene ningún fundamento. Sí, yo no soy pedagogo y desconozco, en fin, con profundidad esta cuestión, ¿no? Pero yo no creo que la memorización sea un un método específicamente negativo per se, No tiene por qué muchísimo tampoco. menos. Es más, todos aprendemos cosas de memoria. Los jóvenes, incluso los niños, aprenden muchas cosas de memoria. Se aprenden las canciones de sus cantantes favoritos. Dices, pero bueno, ¿cómo te has podido aprender esto? Se lo aprenden de memoria, aquello que nos interesa. Como método, yo creo que como método, como todos, aplicado en su justa medida, funciona muy bien. Pero el rechazar el método de aprendizaje memorístico per se, ¿no? Porque es una cosa, porque exige esfuerzo, yo creo que es un error, porque estamos también muy instalados en la idea de que la educación tiene que ser divertida, todo el tema de la gamificación, que incluso nos ha llegado a la universidad, ¿no? Tenemos que hacer las clases más divertidas. Hombre, yo no estoy muy seguro de que las clases necesariamente tienen que ser entretenidas, tienen que ser instructivas, pero uno a la escuela o a la universidad no va a divertirse, va a trabajar, ¿no? Va a estudiar, va a aprender. Y esta idea de que el esfuerzo es malo o que aprender con esfuerzo es malo, yo no sé si es muy positiva. Claro, pero es una reflexión muy personal. Sí, sí, bueno, nos agradecemos esa reflexión, porque es verdad que los profesores deberían abrir el interés de los alumnos, pero no necesariamente que estén allí de diversión, ¿no? No, Cuando interesa lo que te están contando, pones sí. atención y ya está, ¿no? Te pongo un ejemplo que es común para jóvenes y para más mayores. O sea, ahora se ha instalado en nosotros esta cultura del cuerpo, ¿no? De ir al gimnasio, la gente va muchísimo y la gente se esfuerza muchísimo en hacer esos ejercicios y en estar mejor físicamente. Sí, sí, pero el ejercicio mental ya Pero parece el ejercicio que... mental parece como que no, que tiene que ser más suave, ¿no? Cualquiera se aprende de memoria ahora Efectivamente. todas esas cosas, ¿no? En otras lenguas, esto me sorprende mucho a mí, es que en otras lenguas, y esto ha salido aquí alguna vez que hemos hablado en el programa, no se dice aprender de memoria, sino aprender de corazón, ¿no? Las cosas tienen que pasar por el corazón, es así en francés, por ejemplo, o en inglés. Sí. Es curioso. Sí, desde luego, la educación tiene que ser motivante, sin duda, ¿no? Hay partes, evidentemente, pues estudiar matemáticas o estudiar sintaxis, pues es una cosa que puede ser en algunos momentos pues ardua, pero o aprenderse, los más pequeños, aprender los números, la tabla de multiplicar, al final hay que aprenderla de memoria. Ya sabemos que una calculadora o el móvil lo puede resolver, o que tenemos el móvil a mano y nos puede resolver cualquier duda Sí, lingüística. pero hay cosas que hay que memorizar, pero hay que aprenderlas, sí o ¿no? sí. Convendría aprenderse algunos teléfonos de memoria, que eso ya ni nos acordamos. También, bueno, ¿no? eso ni se nos tenemos ocurre. En el móvil, estamos y ojo, perdidos. perdemos el móvil y no somos capaces de más que recordar 2 o 3 teléfonos. Así es. Sí. Bueno, hablamos del saber enciclopédico, ¿no? La enciclopedia, la propia palabra, nos recoge el saber de las ciencias y las letras, que antes en este tipo de libros, en la enciclopedia Álvarez, pues no había una división de, como ahora que hay libros para todo, ¿no? Ahí estaba todo mezclado.
Sí, bueno, tiene que ver un poco con el contexto también, ¿no? Y con el nivel educativo. Estamos hablando de que la educación obligatoria llegaba hasta los 12 años y entonces los saberes que se esperaban, como hoy en día, vamos, para estos niños son limitados, es decir, tanto en letras como en ciencias, ¿no? Pero en el contexto en el que nos estamos moviendo, al régimen le preocupaba relativamente poco que los estudiantes aprendieran o adquirieran demasiados conocimientos más allá de lo básico, leer, escribir y 4 reglas de aritmética, ¿no? Y lo que le interesaba mucho más es depurar todo ese magisterio, todo ese proyecto de la República que trató de revolucionarlo, incluso en algo tan importante como eliminar la segregación, ¿no? y apostar por la ecoeducación, algo que liquidó el sistema, salvo en algún pequeño caso, y después insistir mucho en la educación política para construir ese Estado nuevo, ¿no? Ese Estado nacional católico. Entonces estaba todo muy condicionado, al menos lo está hasta finales de los años 50. Pero sí había grados, ¿no? Quiero decir, la enciclopedia había de primer grado, de segundo grado, sí, hasta tercer grado, no sé cuántas sí, enciclopedias efectivamente. Antonio Álvarez y su equipo, donde por cierto también participa uno de sus hermanos que era maestro, y digamos hacen materiales para todos los niveles, ¿no? Una de las primeras cosas que hacen es ese primer grado, segundo grado y tercer grado, que no coinciden exactamente con el esquema de la educación, o sea, de los años que estaban tasados en el sistema educativo, pero más o menos es así, ¿no? Primero y segundo grado coincidirían con la primera parte, que es la educación obligatoria hasta los 12 años, el tercer grado iría a partir de los 12 años y después incluso lo de iniciación profesional, ese otro manual para niños o adolescentes un poquito más mayores. Pero también trabajaron toda la parte, y esto también fue muy innovador, toda la parte previa, que se había abandonado después de la República, que era lo de la educación previa, la educación obligatoria hasta los 7 años, lo que se llamaban párvulitos. Entonces hicieron materiales muy innovadores, como el párvulo, bueno, y algunos otros, Mi primera cartilla, donde se empezaban a introducir pues eso, el aprendizaje de las letras, de los números, de una manera muy sencilla, muy... podríamos decir que a Antonio Álvarez también le preocupaba mucho que los libros combinaran distintos materiales, que no es una enciclopedia aburrida en ese sentido. Están las materias, digamos, troncales, pero después tiene, en los márgenes, tiene pequeños textos, tiene pequeños ejercicios, dibujitos, que los hacía él al principio, son muy naif, de manera que el estudiante pueda, digamos, no solo centrarse en esa troncalidad, sino verse acompañado, ¿no? Y después lo más innovador, sin duda, y lo que yo creo que fue la base de todo su éxito, fue el libro del maestro, el libro de sugerencias y ejercicios, que se llamaba así, Sugerencias y Ejercicios, que es un salvavidas para todos estos maestros y maestras, sobre todo en el medio rural, que no tienen materiales, no tienen posibilidad de ir a una biblioteca, ni ir a la escuela normal a recopilar materiales, y esto les resuelve la vida. No solo les explica el temario, sino que les da modelos de ejercicios para que puedan ellos desarrollar sus propios materiales. Para los que nos están viendo desde casa y quieran conocer detalles de la enciclopedia, tienen mucha información y mucha documentación y muchos materiales en la página web del museo de Antonio Álvarez. O sea que si entran en la página web, lo buscan en cualquier buscador y ahí van a encontrar pues eso, las fichas de lectura, textos también rellenados ya por propios alumnos. O sea que es muy interesante echarle un vistazo a todo ello. Relacionado con el colegio, con la escuela, porque colegio es verdad que es una palabra que ahora se usa ya constantemente para todo. Yo creo que hay poca gente que diga voy a la escuela, ¿no? Cuando los niños pequeños ya van al colegio, ¿no? Nosotros lo usamos mucho en la facultad, entre nosotros, entre los profesores. Hoy tengo escuela, hoy voy a la escuela. Sí, un poco en broma, sí, pero sí. Que va perdiendo terreno en desuso, sí, en favor de la palabra colegio. Sí, ¿no? Quizá le pasa un poco como la palabra maestro, como durante el régimen franquista se instala la denominación de escuelas nacionales y de maestro nacional, maestro nacional, pues parece como que después hubo una especie de reacción, ¿no? Y yo creo que también a veces en el lenguaje de los expertos en pedagogía, pues parece que le queremos dar un mayor empaque a las cosas de lo que realmente tienen. Una escuela es una escuela. Una escuela, además, a mí me parece una palabra preciosa, muy bonita, sí. La escuela. Sí. Bueno, hay, como decimos, un profundo homenaje en todo lo que habéis hecho allí en CEADEA de Aliste, en la Casa del Maestro, a la escuela rural. Y hay... Esto no quiero que se nos pase el tiempo sin comentarlo.
Hay que resaltar que en torno al patrimonio escolar rural hay un premio que vosotros habéis instaurado, Premio Memoria Escolar Rural, donde la gente, cuéntanos un poco cómo es esto, manda sus testimonios, ¿no?, autobiográficos de yo fui a la escuela en tal año. Sí. ¿Cómo es esto? Sí, bueno, te diría que sí es un homenaje a la escuela rural, pero, ojo, es un homenaje crítico. Es decir, en ningún momento idealizamos una escuela... Claro, es bueno que lo matices. Que es una escuela que es dura, que es una escuela que es pobre, es una escuela que comparada con las escuelas urbanas no tiene medios de ningún tipo, los maestros sobre todo al principio tienen una formación muy precaria, justo después de la Guerra Civil, es decir, que de hecho uno de los éxitos también podríamos decir de la Enciclopedia Álvarez es que se hereda entre hermanos, ¿no? Como la ropa por otro lado, porque era una sociedad entonces también heredaba pobre, todo, sí. ¿no? Se heredaba todo. Entonces es muy divertido a veces encontrarte en la Enciclopedia Álvarez como los nombres de los hermanos se van acumulando, ¿no?, al principio de esto. Pero en ese sentido lo que queríamos era también recuperar esa memoria de las personas que fueron o bien escolares o son, o han sido, mejor dicho, porque solo pueden participar personas mayores de 18 años, han sido escolares o han sido también maestros y maestras rurales. No lo hemos limitado ese periodo porque fue una tentación decir, bueno, vamos a limitarlo, la temática de estos premios a la Enciclopedia Álvarez o este periodo, pero dijimos, no, vamos a abrirlo. Lo habéis abierto, y el primer premio, efectivamente, lo abrimos a toda España y a cualquier persona, insisto, aunque estuviera ejerciendo en el presente, aunque muchos textos evidentemente lo son, ¿no? Entonces la idea era que contaran su experiencia desde un punto de vista muy personal. Tenemos un jurado que es magnífico, donde no premian, digamos, per se la calidad de la escritura, sino la calidad de la experiencia, que sea verdaderamente significativa o que sea una experiencia no tanto que sea un buen relato, sino Exacto. que cuente una experiencia vivida importante. Bueno, en español, portugués y lengua mirandesa, asturleonesa, esto, insisto en que desde la página web está toda la información, porque alguien que nos vea ahora mismo diga, tengo fotos, tengo recuerdos escritos de mis padres, de familiares míos propios, bueno, ahí de verdad compártanlos porque es una cosa muy bonita y después se edita, ¿no? Sí, efectivamente. En esos libros. Lo editamos en papel y lo editamos en digital para que tenga mucha mayor difusión. Este fue el primer premio donde solo participaron, estaba abierto solo a la participación de personas residentes en España, y el segundo se nos ocurrió, porque Ceadea está a muy pocos kilómetros de la raya con Portugal, se nos ocurrió abrir el certamen a cualquier persona residente en Portugal o en España y a cualquiera de las lenguas cooficiales. Es decir, no tuvimos la suerte de que se presentara ningún texto en gallego, ni en euskera, ni en catalán, ni en valenciano, pero sí tuvimos la suerte de que se presentara un número muy significativo de relatos escritos en mirandés, que es la lengua asturleonesa, un residuo que queda, que tiene un reconocimiento por parte del Estado portugués, ¿no? Y de hecho ganó el primer premio un autor portugués, además una historia preciosa porque es un niño que viene reemigrado de Francia, donde él ha nacido en la emigración, en Burdeos, y la escuela, se titula así además el relato, La escuela que me salvó, es la manera que él tiene de aterrizar en una sociedad que es totalmente desconocida, incluso el lingüístico para él, y poder, digamos, socializar con la gente de su edad, ¿no? Pues ahí en esos testimonios personales aparecen muchas palabras que tienen que ver, y que no nos da tiempo a comentar, pero que tienen que ver con la escuela, con las tabas, los juegos a los que se jugaban en el recreo, el corro de la patata, cómo eran las aulas, el hornillo que había que llevarse con las brasas porque hacía frío en el aula, en fin, no nos da tiempo a todo, pero todo ello está recogido, como digo, en esa web donde hay muchísima información y, como bien ha dicho antes Arsenio, aquí no se trata, por supuestísimo, de hacer una memoria nostálgica de lo que fue, pero sí hacer memoria de lo que fue para que no se olvide, como siempre decimos, esa memoria histórica también de lo que era la educación y que hoy estamos contando además desde este lugar tan importante que es el Centro Documental de la Memoria Histórica. Una escuela, pues ya hemos dicho al principio, dura, con mucha disciplina, que obviamente hemos superado para mejor a lo largo de todo este tiempo. Bueno, antes de irnos, y como nos quedan 2 minutos, siempre metiendo prisa aquí a los invitados, Arsenio, un libro que nos quieras recomendar antes de irnos. Pues os traigo un libro de una autora de mi tierra, de Aliste, desde la provincia de Zamora, Margarita Ferreras,
una poeta de las pocas que tenemos en Castilla y León, de esa edad de plata, de esa generación del 27, que nació en 1900 y que en 1932 publicó este poemario, Pez en la tierra, que a mí me parece muy emocionante, me recuerda a veces a ese García Lorca más popular, más cercano a esa cultura popular de ese primer tercio del siglo XX, y es un libro que ahora se está recuperando, no solo esta obra, con esta edición, por cierto, de Colección Torremozas magnífica, sino se está recuperando también la figura de esta mujer que sufrió mucho durante toda su vida, particularmente durante el periodo franquista, ¿no? Ella murió en el año 67 y bueno, una de las tareas en las que estamos es tratar de recuperar su vida y su obra. Muy interesante recuperar su memoria y esa recomendación que nos traes. Y para irnos, a ver, una palabra que siempre os pido, a ver qué echamos a la hoguera. ¿Qué palabra no te gusta, Arsenio? Yo no puedo echar ninguna a la hoguera, ¿eh? Bueno, se me ocurriría quizá carcaj, porque es posiblemente la palabra que tiene peor rima posible, pero no es la que he escogido. A ver, ¿cuál es la que has escogido? Hay una palabra que a mí me gusta mucho porque tiene una sonoridad maravillosa, es como comerse un mazapán, ¿no? Es monstruo. Monstruo. Se te llena la boca, ¿no? Pero no me gusta porque se contrapone mucho a aquello que trabajamos desde la antropología, que es la diversidad, ¿no? La diversidad cultural. Es entender a las personas como diferentes, no calificarlas de forma negativa. Ese componente negativo que tiene monstruo, pues es por lo que la he escogido. Bueno, ahora que está de nuevo de actualidad la película Frankenstein, ¿no? Sí, ese es un monstruo muy particular. Sí, pero veis, la película de Gonzalo Suárez, que yo recomiendo encarecidamente, Remando al viento, da una visión de ese monstruo que yo creo que es mucho más interesante que estas otras que hace Hollywood, que es de correr, de saltar, de pegar tiros. Vean una película verdaderamente de la imagen poética, y un poco del fondo, ¿no? Magnífica, como es la de Gonzalo Suárez. Muy bien, pues también recomendación de película. Y esa palabra entonces es la que vamos a desechar. Sí. Y nos vamos a ir con una palabra que te guste. Pues una palabra totalmente en desuso, creo, pero que me recuerda mucho a mi abuela, que es la palabra, es un verbo, encetar. ¿Encetar? Encetar, sí. Yo pensaba que era una palabra pues de ese rincón de Zamora, pero no, está en el diccionario de la Real Academia, es una palabra castellana que tiene dos significados que aparentemente no están conectados, ¿no? Por un lado, mi abuela se refería siempre enceta la torta o enceta el chorizo, ¿no? Cuando empiezas cortando esa pieza, con el pan era recurrente, enceta el pan, o encieta, decía ella, ¿no? Enceta el pan. Y también tiene una segunda acepción que es muy curiosa, y es cuando una persona lleva mucho tiempo en la cama enferma, cuando se le empieza a llagar el cuerpo, empiezan a aparecer esas llagas, eso es cuando una persona está encetando, ¿no? Encetar. No lo había oído nunca, pero es bueno que rescatemos palabras desconocidas o en desuso. En este caso dices que se usa en Zamora, pero que está recogida en el diccionario de la RAE, ¿no? Sí, es una palabra muy antigua, sí. Encetar, pues estupendo que conozcamos otra palabra, que no se nos pierda por ahí en el olvido. Hemos hablado mucho de memoria escolar, hablamos desde un centro de la memoria, y la memoria de las palabras, ya saben, en este programa nos parece fundamental. Pues ha sido un gusto, Arsenio da Costa, haber charlado contigo sobre Antonio Álvarez, sobre la escuela, sobre todos estos temas que tienen que ver con nuestro pasado. Muchísimas gracias por haber venido a La Lengua. Pues gracias a vosotras. Nos despedimos aquí desde este centro, desde esta exposición fotográfica, y les emplazamos a una nueva edición de La Lengua Desatada la próxima semana.